Hola, hoy hablaremos de ángulos. Diremos primero que los ángulos son las puertas que nos enseñan a ver el mundo desde diferentes perspectivas. Hoy abrimos esas puertas para descubrir nuevas formas de entender y crear. Partamos. La clase anterior hablábamos de que una semirrecta o un rayo tiene un punto inicial, pero no conozco su punto final. Entonces, cuando tengo, en este caso, dos rayos o semirrectas que parten desde un origen común, se forma un ángulo. Entonces, ¿qué sería un ángulo? Sería la unión de dos rayos cuyo punto de origen es común entre ambos. Entonces, los ángulos van a tener distintos nombres según sea su medida. Esto es súper sencillo, lo vamos a recordar. Esto, si tiene 0 grados, se llama ángulo nulo. Si tiene más de 0, pero menos de 90, se llama ángulo agudo. Es un ángulo pequeño en general. Hasta 89 es ángulo agudo. Después, si el ángulo mide exactamente 90 grados, diremos que es un ángulo recto. Si mide más de 90 y menos de 180, entonces estaremos en presencia de un ángulo obtuso, y cuando mide 180 de manera exacta, estamos hablando de un ángulo extendido, o en algunos textos aparece también como ángulo llano. ¿Ya? Cuando el ángulo completa la vuelta al punto de origen, se llama ángulo completo y mide 360 grados. ¿Ya? Esa es la clasificación en general de los ángulos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos dos ángulos que están cercanos? Vamos a encontrar, por ejemplo, los ángulos complementarios y los suplementarios. Entonces, si yo tengo aquí, en esta parte, un ángulo de 90 grados, yo pudiera generar dos ángulos complementarios si yo hago lo siguiente. Miren, con este material yo puedo representar los ángulos complementarios. Entonces yo señalo que este ángulo que está acá, este ángulo es complementario con este porque ambos suman 90 grados. Y suplementarios son cuando ambos suman 180 grados. Entonces, representémoslo con material concreto igual. Este ángulo es de 180 grados. Y aquí tengo dos ángulos suplementarios. Si están dentro de las rectas paralelas, se llaman también adyacentes. Entonces, suplementarios serán dos ángulos que suman 180 grados. Y complementarios serán cuando entre ambos suman 90 grados. Ejemplos de complementarios pueden ser 40 y 50, 89 y 1, así, igual son complementarios. Puede ser 20 y 70, etcétera, etcétera. O sea, que la suma de los dos me dé 90, entonces estamos hablando de ángulos complementarios. Ejemplos de ángulos suplementarios podrían ser el 20 y el 160, podrían ser el 80 y el 100, por ejemplo. Podría ser el 179 y el 1, también un buen ejemplo. Entonces tenemos esa clasificación, o cuando me preguntan si son complementarios o suplementarios, a eso tengo que referirme, que ambos suman 90 o ambos suman 180. Por ejemplo, si hablamos en lenguaje algebraico y me dicen, ¿cuánto es el complemento de un ángulo alfa? El complemento de un ángulo alfa será 90 menos alfa. Si hablamos en términos de suplemento de un ángulo alfa, yo tendría que decir que es 180 menos alfa. ¿De acuerdo? Ahora bien, también hablamos la clase anterior de rectas paralelas. Decíamos que las rectas paralelas siguen una misma dirección, ¿cierto? Y que la distancia que hay entre ellas se mantiene a lo largo de todas las rectas. Entonces, ocurre, si estamos hablando del tema de los ángulos, ocurre que hay paralelas que están cortadas por transversales. Entonces, estas dos paralelas, L1 y L2, están cortadas por una transversal. Y aquí se generan algunos ángulos que los vamos a aprender a identificar. Por ejemplo, fijémonos aquí.
en este ángulo que está aquí, ese ángulo, con ese, se fijan que están al mismo lado de la transversal, es decir, al lado izquierdo. En el caso de ustedes, al lado derecho. Entonces, están al mismo lado de la transversal y al mismo lado de la paralela. O sea, aquí me tengo que fijar, por ejemplo, que ambas estén al lado izquierdo, ambos ángulos estén al lado izquierdo y al lado arriba de las paralelas. Esos ángulos se llamarán correspondientes. Si yo los pinto, por ejemplo, en cualquier color, para identificar un ángulo correspondiente, puedo referirme a ese y a ese. ¿Ya? Son correspondientes. Fíjense que si yo hiciera un corte aquí en esta parte y trasladara esta paralela, me quedaría justo en la misma ubicación un ángulo sobre el otro. Entonces, ¿cuántas parejas tengo de ángulos correspondientes? Varias. Ese que acabo de marcar allí, el de abajo, ese que voy a hacer un puntito, también es correspondiente. Este de aquí que voy a dibujar un triángulo es correspondiente con ese. Y acá donde voy a dibujar una lunita, también es correspondiente con el que ahí está. ¿De acuerdo? Entonces tengo cuántas parejas de ángulos correspondientes en estas paralelas cortadas por una transversal. 4 parejas. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver otro tipo de ángulos también. Los alternos internos y alternos externos. Fijémonos en la palabra. Pensemos en las palabras. Alternos significa que están a distinto lado, alterno. Interno, que están dentro de las paralelas. Entonces, cuando yo hablo de la fusión de esas dos palabras, alternos, internos, se refiere a que están dentro de las paralelas, pero a distinto lado de la transversal. Es decir, alternos internos serán este con ese, el que remarqué mucho más ahora. Alternos internos. Y alternos externos serán los que están a distinto lado de la paralela, pero fuera, aquí miren, a distinto lado de la transversal, quiero decir, pero fuera de las paralelas. Es decir, alternos externos serán ese y ese ángulo, al lado contrario de la transversal y fuera de las paralelas. Bien, otro tipo de ángulos que podemos observar entre paralelas cortadas por una transversal son los ángulos adyacentes. Pensemos en los adyacentes como encontrar ángulos suplementarios o de 180 dentro de estas figuras. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tengo uno, acá tengo otro. ¿Se fijan? Entonces borro esto y aquí tengo ángulos adyacentes. Ángulos adyacentes. ¿Sí? Y nos falta uno, que son los opuestos por el vértice. Imagínate la humita de los garzones. La humita de los garzones es súper sencilla de visualizar. Lo hemos visto en películas, ¿cierto? En dibujos. Los ángulos opuestos por el vértice se parecen a las humitas de los garzones. ¿Ya? Entonces, déjame tomar esto para que quede más limpio. Corte aquí en esta parte y trasladar a esta paralela me quedaría justo en la misma ubicación un ángulo sobre el otro. Entonces, ¿cuántas parejas tengo de ángulos correspondientes? Varias. Ese que acabo de marcar allí, el de abajo, ese que voy a hacer un puntito, también es correspondiente. Este de aquí que voy a dibujar un triángulo es correspondiente con ese. Y acá donde voy a dibujar una lunita, también es correspondiente con el que ahí está. ¿De acuerdo? Entonces tengo cuántas parejas de ángulos correspondientes en estas paralelas cortadas por una transversal. 4 parejas. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver otro tipo de ángulos también. Los alternos internos y alternos externos. Fijémonos en la palabra. Pensemos en las palabras. Alternos significa que están a distinto lado. Alterno. Interno, que están dentro de las paralelas. Entonces, cuando yo hablo de
la fusión de esas dos palabras, alternos, internos, se refiere a que están dentro de las paralelas, pero a distintos lados de la transversal. Es decir, alternos internos serán este con ese, el que remarqué mucho más ahora. Alternos internos. Y alternos externos serán los que están a distinto lado de la paralela, pero fuera, aquí miren, a distinto lado de la transversal, quiero decir, pero fuera de las paralelas. Es decir, alternos externos serán ese y ese ángulo, al lado contrario de la transversal y fuera de las paralelas. Bien, otro tipo de ángulos que podemos observar entre paralelas cortadas por una transversal son los ángulos adyacentes. Pensemos en los adyacentes como encontrar ángulos suplementarios o de 180 dentro de estas figuras. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tengo uno, acá tengo otro. ¿Se fijan? Entonces, borro esto y aquí tengo ángulos adyacentes. Ángulos adyacentes. ¿Sí? Y nos falta uno, que son los opuestos por el vértice. Imagínate la humita de los garzones. La humita de los garzones es súper sencilla de visualizar. Lo hemos visto en películas, ¿cierto? En dibujos. Los ángulos opuestos por el vértice se parecen a las humitas de los garzones. ¿Ya? Entonces, déjame tomar esto para que quede más limpio. Y voy a dibujar aquí ángulos que tienen la forma de una humita. ¿Ya? Entonces, pensemos en esto. La humita tiene esta forma. Aquí. Mira la humita del garzón. Eso se llaman ángulos opuestos por el vértice. Entonces después, a medida que nosotros vamos creciendo y nos vamos a encontrar figuras más complejas, nosotros tenemos que aprender a prolongar los laditos de un ángulo para determinar ángulos opuestos por el vértice. Vale decir, si yo aquí tengo un ángulo que es solamente esta parte, entonces yo quiero reconocer por ahí dónde hay un ángulo opuesto por el vértice, simplemente prolongo esta parte y prolongo la otra e identifico un ángulo opuesto por el vértice con el que nos dieron. ¿De acuerdo? Continuamos. Esos son los ángulos que se forman entre paralelas cortadas por una transversal. Recapitulemos. Vimos primero el concepto de ángulo, que está formado por dos rayos con un punto común, ¿ya? Que los ángulos podían ser nulos, agudos, rectos, obtusos, extendidos y completos, y que también entre paralelas cortadas por una transversal se formaban los ángulos correspondientes, alternos internos, alternos externos y adyacentes. Eso es todo lo referido a ángulos. ¿Qué me falta señalar? Algo súper importante. ¿Cómo se expresan o cómo se denotan los ángulos? Porque eso lo vamos a visualizar más adelante también en el uso práctico de ejercicios. Los ángulos se pueden denotar de dos maneras distintas. Primera forma, voy a usar este material para identificar los ángulos. Entonces voy a dibujar aquí . Ya. Yo aquí dibujé un ángulo alfa. Entonces, este ángulo alfa lo puedo expresar así, lo puedo anotar así, como ángulo alfa. Y cuando hablamos de la medida del ángulo alfa, puedo anotarlo de esta manera. M, así. La medida del ángulo alfa. Así, la medida del ángulo alfa.
Pero también lo puedo anotar de otra manera usando los puntos que están expresados acá, que está el A, el O y el C. El A, el O y el C. Entonces, así como lo expresé usando letras griegas para referirme a este espacio, también puedo decir que es el ángulo AOC. ¿Cómo lo escribo? Lo escribo la medida del ángulo AOC. Entonces, de aquí en adelante, cuando hablemos de un ángulo, podemos anotarlos de cualquiera de las dos maneras, y cuando aparezca esta M no te confundas más adelante porque está refiriéndose a la medida del ángulo en cuestión, ya sea que te lo den expresado con letra griega o que te lo den expresado con tres letras. Ojo aquí, un dato importante, la O, la O corresponde al vértice. Entonces yo siempre parto leyendo el ángulo desde uno de los extremos. Por ejemplo, digo A, O, C. AOC, que es equivalente a decir COA, ¿ya? Pero siempre la letra que corresponde al vértice del ángulo va en la parte central cuando yo lo escribo. ¿De acuerdo? Un punto súper importante. ¿Con qué concluyó la clase de hoy? Me gusta pensar que no enseño contenidos, sino regalo formas de ver el mundo. Empecemos a visualizar y a mirar el mundo con los ojos de la geometría. En mi experiencia con estudiantes, cuando he hecho la ruta de la geometría, ha resultado ser una actividad muy importante, porque empiezan a darse cuenta que en la puerta, que en la calle, que en el mueble, que en las plantas, que en todos lados encuentran geometría. Entonces les invito a ustedes colegas, a ustedes estudiantes, a que empiecen a mirar el mundo con los ojos de la geometría. Es súper importante y se van a dar cuenta cuánta belleza hay en la naturaleza, cuánta belleza hay en las construcciones, cuánta belleza hay en todo el espacio que nos rodea. Bien, nos vemos la próxima.